¿Qué tal? Los saluda Enrique Bonilla Di Tola y voy a tratar el tema de arquitectos y arquitectura italiana en el Perú. ¿Por qué arquitectos y arquitectura italiana? Porque vamos a tratar muchas veces de arquitectos que son nacidos en el territorio italiano, que llegaron al Perú y muchas veces no llegaron los arquitectos, sino llegaron las influencias arquitectónicas. Por eso esta charla está vinculada a ese tema. Bueno, pues en principio lo que habría que decir es la enorme importancia que tiene América, o el descubrimiento de América, o este encuentro de dos mundos para el mundo europeo, que muchas veces sirvió como una suerte de laboratorio, donde se fueron desarrollando una serie de actividades vinculadas a casi todos los quehaceres del ser humano, pero particularmente la arquitectura. Y entonces es el continente de la utopía, como lo dijo Tomás Moro, es el continente donde se van a desarrollar algunas de las muchas ideas que se planteaban en Europa y que evidentemente no era posible desarrollarlas, porque, en fin, por una serie de razones, y que vieron en América una enorme posibilidad, la enorme posibilidad de que todas estas cosas pudieran materializarse en América. En el caso del Perú, la influencia más antigua que tenemos de arquitectos italianos probablemente esté vinculada a Nicolò Durán Mastrilli, o Nicolò Durán Mastrilli, que es el prior o el superior de los jesuitas en el Perú, y a quien se le atribuye, evidentemente, haber traído los planos del Gesù de Roma, la famosa iglesia diseñada por Vignola y de la Porta, que terminó siendo la base o el elemento fundamental para que en nuestro país se construyera la iglesia que por entonces se llamó Iglesia de San Pablo y que posteriormente, después de la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, tomó el nombre de San Pedro como se le conoce hoy en día. La iglesia que hizo Nicolò Durán Mastrilli fue pues muy importante porque se trata de una transposición de una planta, de una iglesia, una planta bastante particular, diseñada por Vignola y de la Porta, y que sirvió como base, aunque no se hizo exactamente igual, a la iglesia de San Pedro en Lima. Y creo que esto es probablemente el antecedente más antiguo. Algunos dirán, ¿fue Nicolò Mastrilli un arquitecto? Bueno, es difícil de precisar, porque en ese momento no es que uno se formara para arquitecto, sino que simplemente personas con ciertos criterios o ciertos conocimientos terminaban siendo arquitectos, ¿no? Es famosa la frase de Alberti, ¿no? En el Renacimiento, en el 400, que dice: yo voy a llamar arquitecto a aquel con método seguro y procedimiento seguro conozca las virtudes de la arquitectura. Entonces, por lo tanto, podríamos atribuir a Durán Mastrilli esta idea, ¿no? de cómo hacer arquitectura. La siguiente referencia de arquitectos italianos en el Perú la vamos a tener a partir de un probablemente arquitecto, aunque la historia lo ha recogido como matemático, de nombre Giuseppe Formento, avecinado en la ciudad de Trujillo, del Perú. Y en esta ciudad de Trujillo, en el Perú, vamos a encontrar un plano muy interesante, ¿no? Giuseppe Formento diseñará lo que será la muralla de Trujillo. Esta muralla tiene una particularidad porque tiene una forma elíptica, forma que por cierto ya estaba presente en los arquitectos del barroco italiano, Bernini o Borromini. Borromini la usa en San Carlino alle Quattro Fontane y Bernini la usa muchas veces en Santa Andrea del Quirinale y también para hacer la planta de San Pedro, de la piazza de San Pedro de Bernini. Entonces esta planta elíptica, esta situación elíptica que es bastante particular, se comienza a utilizar también en algunas ciudades ideales, ¿no? Algunos planos de ciudades ideales que se fueron desarrollando en el Renacimiento italiano, ¿no? Con una idea de amurallamiento y con una regularidad geométrica impresionante. Y este es evidentemente el trabajo que hace Giuseppe Formento, que como decía es una persona que está viviendo en Trujillo y que es invitado en ese momento, cuando se decide hacer el amurallamiento de la ciudad,
ante el acoso de los piratas que ya habían destruido la ciudad de Saña anteriormente, y es a él el que se le encarga esta muralla, que es una hermosa muralla de una regularidad geométrica impresionante y que evidentemente estuvo en el imaginario de los arquitectos del Renacimiento italiano, pero que no se llegó a concretar, sino en algunos casos muy específicos, pero no para una ciudad del tamaño de la ciudad de Trujillo. Esta muralla ya destruida, hoy en día es la Avenida España en la ciudad de Trujillo, es otra obra, creo, bastante importante de este matemático, porque así se le conoce, pero evidentemente nosotros podríamos, dentro de esta definición que hemos señalado para Alberti, decir que se trata también de un arquitecto. La tercera referencia, estamos siempre en la época colonial, como ustedes verán, la vamos a tener a partir de una persona que no es nacida en Italia, que es el alarife mayor de Lima, Diego Maroto, y cuyo origen en realidad es un poco discutible, hay discusiones, si pudo tratarse de un alarife peruano, probablemente, pero todo apunta a que se trata de un alarife español, nacido me parece que en el pueblo de Camerino, cerca a Toledo, y este alarife español tenía una cosa importante, que poseía el tratado de Sebastián Serlio, o Sebastiano Serlio. Este tratado, impreso en España en ese momento, debe haber sido parte de las cosas que trajo consigo. Y en este tratado hay una cosa bastante interesante, porque en este tratado va a dar cuenta, entre otras cosas, de un claustro circular que Donato Bramante diseña para el conjunto de San Pietro y Montorio, donde está el Tempieto de San Pietro y Montorio. Este Tempieto, dentro del proyecto de Bramante, era parte de un claustro circular que nunca se construyó. Cuando uno visita en Roma el templete de San Pietro y Montorio, lo encuentra que está dentro de un patio rectangular. Sin embargo, la idea de Bramante era colocarlo en un patio circular. Y ese patio circular, el dibujo de esa planta, está recogido en el Tratado de Serlio, tratado que fue traducido al castellano y que fue traído al Perú por Diego Maroto. Entonces, Diego Maroto construirá este claustro circular para lo que vendría a ser el noviciado dominico de Santo Tomás, que hoy día se encuentra en la zona de Barrios Altos. Y ahí vamos a encontrar, como inspirado en esta planta, por supuesto ya después la solución de los detalles y otras cosas son ya propiamente hechas por Maroto, vamos a ver cómo un proyecto imaginado por Bramante en Europa, en el Renacimiento italiano, llega a través del Tratado de Serlio y finalmente se materializa en Lima. Pero, por supuesto, en el interín también hay otro intento en España, con el claustro de Carlos V en Granada, donde se va a tratar de hacer esta obra también. Obra que queda inconclusa y que recién se termina en el siglo XX. Sin embargo, el claustro de Santo Tomás, hecho por Maroto, se termina. Entonces ahí tenemos otra influencia, ya no de arquitecto italiano, Maroto, como digo, era probablemente español o era peruano, pero lo que sí, el Tratado de Serlio es muy importante en general en toda su obra y en particular en esta obra del claustro de Santo Tomás, que lo podemos visitar, que está en esta zona muy cercana al Congreso de la República. Bueno, y hasta ahí tenemos un poco todo el panorama de lo que es la influencia italiana durante la colonia, y podemos hablar ya de lo que han sido las influencias de arquitectos italianos en la República. Y creo que en la República tenemos que hablar en principio del arquitecto Trefogli, un arquitecto suizo, pero formado en la Escuela Milanesa de Brera, ¿no? Y que trae pues todo este bagaje al Perú ya en la segunda mitad del siglo XIX, y que se encargará de algunos proyectos importantes de ese momento, ¿no? Primero como arquitecto de la Beneficencia, luego como arquitecto municipal, que son probablemente los puestos más trascendentes e importantes. Es importante decir que él participa en principio en el trabajo de la construcción de lo que va a ser la penitenciaría que estuvo donde hoy está el centro cívico, que tiene esta planta panóptica bastante particular, estaría prácticamente en el final de eso, y haría otras obras menores. También trabajaría Trefogli como arquitecto privado, pero de la que más se conoce y más destaca es probablemente el Hospicio Manrique, ¿no? Ubicado en lo que hoy llamamos la Plaza Francia o la Plaza de la Recoleta, que es un edificio
bastante interesante porque es de las muy pocas obras de arquitectura neoclásica que se tiene en el Perú. Como bien lo ha dicho Ramón Gutiérrez, el neoclásico en el Perú es bastante escaso porque la preeminencia del barroco ha sido muy intensa, inclusive dura todo el siglo XIX y probablemente se proyecte inclusive al siglo XX, y hay quien dice que ni siquiera ha terminado, que siempre la influencia barroca sigue aún vigente, pero lo cierto es que el neoclásico no tuvo mayor desarrollo en el país, salvo en algún caso con el presbítero Matías Maestro, que se encargó de reemplazar muchos altares barrocos por altares neoclásicos. Pero en términos de arquitectura propiamente dicho, su influencia es escasa, entonces es importante este Hospicio Manrique, este edificio ubicado en la Plaza Francia, que tiene pues esta loggia en la parte superior y que en la parte alta tiene este tímpano, ¿no? Este frontón que adorna y que le da este carácter neoclásico y que genera pues una fachada bastante importante hacia este espacio público totalmente abierto. Poco después hay dos arquitectos también importantes dentro de esta época republicana y que tienen que ver, creo yo, con el gran apogeo que tiene el país a partir de la bonanza económica que se va a desarrollar durante la época del Bueno y el Salitre. Y son dos arquitectos que, aunque han dejado obras importantes y en uso hasta hoy, es difícil rastrearlos porque no tenemos mayores datos biográficos de ellos, ¿no? Y estos dos arquitectos, uno es Antonio Leonardi. Antonio Leonardi será el encargado de hacer el diseño de lo que es el Parque de la Exposición, en ese momento los jardines de la Exposición, en la cual se va a desarrollar la gran exposición de la ciudad de Lima en 1872, exactamente a la misma manera de las exposiciones europeas que se habían hecho en esos tiempos, en París, en Londres, etcétera. Varias ciudades se exhiben a partir de parques, y dentro de estos parques hay una serie de pabellones donde se van exhibiendo un poco cosas que están vinculadas a la revolución industrial o productos que se van a desarrollar en cada lado, por supuesto muy dentro de la idea de la manufactura, pero también hay otros productos vinculados al país. Y el Perú, dentro de su bonanza, quiso hacer esto y se hacen estos jardines de la exposición, cuya idea probablemente le pertenece a Manuel Atanasio Fuentes, pero que el desarrollo arquitectónico tuvo en Leonardi a la persona que hizo probablemente los trazos y la organización de estos jardines de la exposición. Bueno, pues en estos jardines será muy importante la presencia del Palacio de la Exposición. Este Palacio de la Exposición, hecho por Leonardi, tomará varias cosas importantes. Una, utilizará una estructura a base de columnas de acero, y estas columnas de acero generarán una planta libre bastante cómoda para realizar exposiciones. Y esto a nivel de la ciudad es una innovación tecnológica muy importante, porque nosotros teníamos una arquitectura básicamente ubicada o manejada estructuralmente a partir de muros portantes o muros de carga, como eran los muros de adobe y en algunos casos de ladrillo. Nuestras estructuras básicamente funcionaban a compresión, y en este caso vamos a tener una planta libre donde se combinan columnas con vigas que sostienen el techo, por ejemplo, y que generan esta libertad y esta amplitud y esta fluidez en este Palacio de la Exposición. Esa será, pero es toda una innovación de lo que más tarde en arquitectura moderna vamos a llamar planta libre. Y creo que esa innovación está introducida por Leonardi en el Palacio de la Exposición. En cuanto al envolvente, a las fachadas, también será interesante porque Leonardi utilizará como referente el Palacio Vendramín de Venecia, que hoy en día todo el mundo conoce porque es el Casino de Venecia, ubicado en el Gran Canal, y a partir de esta arquitectura que va a desarrollar Leonardi, tomará como referencia, y ese será el lenguaje que utilizará en las cuatro fachadas de este edificio que estuvo inicialmente en el centro de este Parque de la Exposición. Posteriormente habrá la apertura de lo que es el Paseo Colón, ¿no? La avenida 9 de Diciembre, un poco para vincular las alamedas que se abrirían después de la demolición de la muralla, es decir, la Alameda Alfonso Ugarte con la Alameda Grau, y que se conectan a partir del Paseo Colón, ¿no? Y quedará pues este parque partido en dos, ¿no? El Parque Neptuno y el Parque de la Exposición, pero en un principio todo fue una sola continuidad. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos un personaje importante, creo yo, en Antonio Leonardi.
Igualmente es importante la presencia de Matteo Graziani, ¿no? Matteo Graziani es otro arquitecto cuyos datos biográficos no conocemos, pero a quien le debemos el Hospital 2 de Mayo, que es probablemente un hospital muy importante porque estará señalando una innovación muy grande en el tema hospitalario. La planta panóptica, a la que he hecho referencia antes, que se usa en los edificios carcelarios, se utilizó en Francia también, en épocas de Barón Haussmann, para hacer el diseño de la ciudad, a partir, ¿no?, de plazas circulares, juntamente con estos bulevares en diagonal, que bueno, vinieron a reemplazar un poco la trama urbana de la ciudad de París medieval. Y esto mismo, bueno, se aplica en varios casos y también se aplica en hospitales. En realidad, la referencia que tenemos es de que en Francia quedó solamente como un modelo teórico de un hospital que no se construyó en París y que sin embargo es recogido por Graziani, que diseña este edificio, en el cual participa también Trefogli, al que he hecho referencia antes. Probablemente Trefogli haya sido el constructor y Graziani el diseñador, pero esto no queda del todo claro. Pero esta idea de estos pabellones que se van articulando a partir de un patio circular muy grande y que van saliendo en varias direcciones y cuya vigencia sigue aún muy intensa hoy, porque si bien es cierto, por ejemplo, este hospital fue de alguna manera remodelado, la parte central del hospital no fue cambiada, y el lugar donde en principio se alojaban pabellones que probablemente hayan tenido un solo piso, hoy en día tienen varios pisos, pero la disposición es la misma, ¿no?, dentro de esta idea radial de ir colocando los pabellones de hospitalización. Y esto es importante porque genera pues un nivel de ventilación e iluminación, sobre todo ventilación cruzada, que es muy valioso en los hospitales, o fue muy valioso en los hospitales en general, cuando tuvo que tratarse temas como epidemias o como pandemias, ¿no?, donde la ventilación y el aislamiento son fundamentales. Entonces, con Graziani vamos a encontrar toda una innovación que, si bien es cierto, otra vez volvemos a ideas que son de alguna manera planteadas en Europa, que no se terminan de desarrollar y que terminan curiosamente desarrollándose en América y en particular en el Perú. También es muy probable que Graziani haya sido el introductor de una tipología que va a ser sumamente interesante, sobre todo en la ciudad de fines del siglo XIX, en la ciudad post-Guerra del Pacífico y principios del siglo XX, y que está referida a una serie de constructores italianos bastante notables. Esta arquitectura tuvo probablemente el antecedente más importante de los que yo he podido reconocer en un edificio que se diseña para uno de los locales que tuvo el Club Nacional, cuando estaba en la calle de Núñez. La calle de Núñez es ahora lo que es el Jirón Miro Quesada o Santa Rosa, que creo que ha cambiado el nombre, y este local de la calle de Núñez tenía una particularidad que introduce en el país lo que va a llamarse una arquitectura italianizante, que cambiará muchísimo la tipología de la arquitectura colonial, o por lo menos de la casona colonial. La casona colonial, nosotros vamos a encontrar siempre una casa que tiene el zaguán, que tiene el patio, que tiene el principal, etcétera, ¿no?, que es muy característico. Sin embargo, esta arquitectura italianizante se manejará bajo la idea de tener un piano terra, como se dice en Italia, como decimos nosotros, un primer piso, que por lo general es un primer piso dedicado a tener bodegas o a tener comercios, ¿no?, o tener una vinculación mayor con la calle, y un segundo piano, el piano nobile, se dice en Italia, un segundo piso, donde evidentemente se van a desarrollar la mayor cantidad de actividades. Y en algunos casos el patio se mantiene como un elemento de luz y ventilación, pero que no tiene las características que tiene el patio de la casona solariega limeña, ¿no? Entonces esta tipología, ya por fuera, tendrá una característica bien importante, tendrá un zócalo, o sea, este primer piso estará por lo general cubierto en piedra, algunas veces, y en otras simplemente insinuada o dibujada a partir del estuco, ¿no?, que se va rayando y se le va dando esa sensación de piedra, un orden geométrico muy importante a partir de arcos y de puertas. Y en el segundo piso desaparecerá pues esta idea de piedra o de imitación piedra para convertirse en este piano nobile con otro tipo de composición que por lo general va entre pilastras y con elementos muy ordenados a la manera renacentista, ¿no? Esta arquitectura
que no solo se desarrolla en el Perú, se hace en muchas partes de América, concretamente en Argentina muchísimo, etcétera. Es esta arquitectura que van trayendo estos constructores italianos y que probablemente tenga el antecedente más remoto en esta arquitectura de Matteo Graziani o atribuida a Matteo Graziani, ¿no? Edificio, por cierto, desaparecido y que solamente podemos recoger a partir de unas viejas postales. Bueno, pues a partir de esto van a llegar una serie importantísima de constructores, hay muchos nombres que uno va encontrando vinculados, pero que casi todos trabajan sobre esta base de tener una especie de primer piso dedicado al comercio, un primer piso muy vinculado a la calle, o que tiene bodegas, o que tiene, por ejemplo, depósitos de carruajes, y un segundo piso donde se instala normalmente la vivienda, ¿no? Entonces aparece este mix, por lo general, ¿no? de esta vivienda-comercio, muy típica además de los italianos, porque evidentemente estos constructores italianos trabajaban básicamente para gente de la colonia, que por lo general tenía pulperías o tenía negocios parecidos, y además residía en el mismo sitio, ¿no? Entonces esta tipología, que vamos a encontrarla en muchos sitios, pero sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad en ese entonces. La ciudad ya había perdido las murallas, entonces por lo tanto hay unas zonas de urbanización, por ejemplo, muy cercanas a la avenida Alfonso Ugarte, donde está, no sé, el Jirón Cañete o el Jirón Washington, etcétera, donde vamos a encontrar muchísimo estas tipologías. Dentro de estos constructores italianos que aparecen en el siglo XIX, ya entrado el siglo XX, van a destacar tres hermanos, que son los hermanos Masperi o Maspero. Siempre hay una controversia sobre el apellido, pero ellos en el Perú todo el tiempo fueron los hermanos Masperi, ¿no? Que son Raimundo, Antonio y Guido. Masperi, tres hermanos, los tres originarios de la zona cercana a Milán, ¿no? De la zona del lago de Como, y que llegan al Perú y que van a construir pues, edificios muy importantes, ¿no? Y creo yo que continúan este estilo italianizante y le incorporan algunos elementos, en un caso muchos y en otros menos, vinculados a lo que es el estilo que en ese momento estaba en apogeo en el norte de Italia, en la zona de Milán, curiosamente, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que en Italia se llama el Liberty, que viene a ser una cosa contemporánea a lo que es el Art Nouveau en Francia, o el Floriale, ¿no? Que es el otro nombre con el cual se le conoce. Pues los hermanos Masperi habrán probablemente los 5 más importantes edificios de la primera década del siglo, la primera y la segunda década del siglo XX, ¿no? Estamos hablando del edificio donde estuvo la Casa Welch, por ejemplo, que está en el Jirón de la Unión. Enfrente tenemos el edificio de la Casa Moreira y Riglos, que se le conoce como el edificio Pigmalión, porque estuvo la tienda Pigmalión ahí. Harán también el edificio donde estuvieron los almacenes de Santa Catalina, y harán el edificio, la Casa Barragán, que en algún momento, en los años 20, alojará pues, el famoso restaurante o la famosa confitería del Palais Concert, ¿no? Famosa porque se reunía el Grupo Colonia y famosa porque ahí Abraham Valdelomar, un personaje muy destacado del Grupo Colonia, dirá su famosa frase, ¿no? El Perú, el Lima es el Perú, el Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert soy yo soy el Perú. Entonces el Palais Concert ha quedado probablemente en la memoria de la gente, pero evidentemente el edificio, que lo conocemos nosotros los arquitectos como la Casa Barragán, porque fue la casa del señor Barragán, ¿no? que fue un edificio mixto, que tuvo pues, comercio en el primer piso, que tuvo un segundo piso también comercial y donde él vivía en la parte superior, ha terminado siempre recordado como el Palais Concert, o mucha gente lo conoce como Palais Concert. Y por otro lado también está el edificio Giacoletti, edificio que fue cambiado probablemente en la década de los 40, ¿no? Que se le cambia un poco la decoración que inicialmente le hicieron los hermanos Masperi, que tenía que ver mucho con este estilo Floriale o este estilo Liberty, ¿no? Muy cargado sobre todo a unas formas hechas en estuco, ¿no? Aparentemente Guido Masperi era un escultor, un artista que conocía mucho este tema de la yesería, y este edificio Giacoletti era pues, muy interesante por toda su decoración. Lamentablemente esa decoración se perdió en los años 40 probablemente, no sé si debido al terremoto, pero después hubo una intención de
de uniformizar un poco los edificios de la Plaza San Martín a partir del estilo que había tomado el Hotel Bolívar, y cambió esta decoración, y lamentablemente también hace un poco más de 2 años este edificio sufrió un incendio y hoy en día está pues en estado ruinoso, ¿no? Que era una cosa importante. Y terminando con el tema de los hermanos Masperi, estará un edificio que ya no existe, que está ubicado también en la Plaza de la Recoleta o la Plaza Francia, donde estaban las oficinas de estos hermanos, que como digo son unos constructores con mucho éxito en su momento, que construyen los edificios más importantes, ¿no? Este edificio también tenía unas características de Liberty italiano, mezcladas con algunas cosas medias neorrenacentistas. En sí, podíamos hablar de un eclecticismo en la obra en general de los hermanos Masperi, ¿no? Curiosamente, también por esa misma época llegará a Lima un arquitecto italiano que había tenido ya una residencia bastante larga en el caso en Buenos Aires, es el caso de Julio Latini o Giulio Latini, un arquitecto que nace en Ascoli Piceno, en la zona de Marche, y que aparentemente estudia ingeniería, pero que comienza a desarrollar trabajo de arquitectura en Argentina, después se va a Estados Unidos y llega al Perú con el propósito de encargarse del diseño del Teatro Nacional, teatro que no se construye y que estuvo probablemente planificado, donde más tarde sería el Hotel Bolívar, ¿no? Sin embargo, Latini nos dejará 2 obras importantes en su primer periodo, porque tuvo 3 instancias en el Perú, ¿no? Del primer periodo van a quedar 2 obras importantes. Una es el Teatro Principal de Lima, que después fue Teatro Municipal y finalmente lo conocemos como Teatro Segura, cuya versión original fue obra de Latini, de Giulio Latini, un teatro a la italiana, con esta imagen de herradura, ¿no? que tienen los teatros a la italiana. Y el otro caso es el de la otra obra de Latini, vendría a ser el Banco de Perú y Londres, ¿no? Este edificio que después fue el Banco Popular y hoy en día son dependencias del Congreso, que es un edificio que sí recoge toda esta idea a la italiana a la que me refería al principio, ¿no? Que tiene pues un zócalo, que tiene una imitación piedra, que genera todo este primer piso, ¿no? muy vinculado a la calle, que en la parte superior nuevamente coloca las fenestraciones o los vanos entre pilastras, y que en el centro tiene una cosa muy interesante, una especie de loggia central coronada con un tímpano frontón, ¿no? Con este carácter eminentemente neoclásico, neorrenacentista. En fin, habría que tomar una definición. Yo creo que neorrenacentista sería la más correcta, porque creo que está muy vinculada a arquitecturas que en ese momento se estaban haciendo pues, en Italia, o que se hacían en Italia a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, tenemos esta presencia de Latini. Tuvo una segunda estancia en Lima, donde diseña cosas menores, y finalmente creo yo que en sus últimos años, ya con más de 90 años, se encarga de proyectar esta iglesia que está en Magdalena, esta iglesia de los Padres Claretianos, dedicada a la Virgen María, que tiene esta cúpula, que está pues muy inspirada en la cúpula de Filippo Brunelleschi de Florencia, ¿no? Un edificio que se termina mucho tiempo después, ¿no? O sea, de la muerte de Latini, y que ha tenido hasta hace no mucho tiempo, pues ha estado en obras, ¿no? Cuando finalmente se le colocó la imagen de la Virgen, ¿no? Que está ubicada en lo que es el Jirón Sucre en Magdalena, ¿no? Bueno, después habría que hablar de 2 arquitectos, que yo les llamo los arquitectos del Bicentenario, que son 2 muy importantes arquitectos, que llegan al Perú vinculados a estas obras de hace justamente 100 años, ¿no? Uno de ellos es un sacerdote salesiano que estudia arquitectura, que es el padre Vespillani. El padre Vespillani, que se había formado como arquitecto en Torino, en la Casa Salesiana, y que termina pues, recalando en Buenos Aires, donde organiza una oficina de arquitectura donde se van a producir edificios para toda la Argentina y para todo el resto de Sudamérica. Es decir, a la obra de Ernesto Vespillani vamos a atribuirle muchas obras de muchas iglesias importantes en Buenos Aires, como en Córdoba, en Tucumán, en Bolivia, y una de ellas en el Perú, ¿no? Que es la iglesia o ahora basílica de María Auxiliadora, ubicada en la Avenida Brasil, muy cerca de la Plaza Bolognesi. Bueno, pues esta obra de Vespillani es una obra interesante porque introduce un estilo que en el Perú es desconocido y que después de la obra de Vespillani nunca más se volvió a utilizar, que es el caso del neorrománico, ¿no? Esta es una iglesia
de carácter neorrománico. El románico no existió ni en la época, bueno, es un estilo muy remoto, es anterior al Renacimiento, y este neorrománico fue únicamente utilizado en nuestro caso, en esta obra del padre Vespiani, ¿no? Esta obra de Vespiani, bueno, es bastante particular porque tiene una torre que como dice García Brais, a pesar de que todo el lenguaje es románico, nos acercaría un poco más al gótico, ¿no? Por la esbeltez y por querer ir hacia adelante. Es una iglesia bastante particular y bastante interesante. Vespiani es uno de los pocos arquitectos que ejerce y que, por ejemplo, revalida un título en la República Argentina, y que a partir de, son muy pocos, porque en Argentina trabajan muchos arquitectos italianos, pero no todos están inscritos en la Sociedad Central de Arquitectos. Él sí revalida el título en la Universidad de Buenos Aires y actúa como tal y produce pues una gran cantidad de arquitectura de mucha calidad, y creo que esta es una obra importante que creo que hay que tomar en cuenta. La otra obra estará referida a otro arquitecto mucho más importante todavía, y que seguramente era uno de los arquitectos más importantes de Italia en el momento, que es el caso de Gaetano Moretti. Gaetano Moretti, que es un arquitecto que en forma casual llega al Perú, en forma indirecta, digamos, porque él en realidad había llegado a la Argentina porque es ganador del concurso para la remodelación de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, obra que no se ejecuta y que sin embargo sí lo lleva y tiene una distancia larga. Y en el interín, pues, mientras está esperando la construcción de esta obra, es llamado a Montevideo, donde se encarga de completar las obras que había dejado pendientes del Congreso Nacional, otro arquitecto italiano en Argentina, y que es Meano, ¿no? Y que esta obra de Meano, que había estado inconclusa en Montevideo, es terminada pues, por Gaetano Moretti, ¿no? Estando en ese trabajo en Montevideo, es contactado por el Banco Italiano, por la colonia italiana, que le encargan pues, una obra que es magnífica, que es el Museo de Arte Italiano, ¿no? Y que sería pues, el regalo que la colectividad italiana le haría al Perú por su independencia, ¿no? Que fue inaugurado en realidad en el año 23, ¿no? La intención era, por supuesto, que empezar el 21, pero recién en el año 23 se pudo contar con esta obra, ¿no? Esta obra es de Moretti, es interesante porque en principio cuando uno analiza la planta, es una planta que nos remonta a la basílica romana, no a la basílica románica, sino romana, o sea, de la época romana, ¿no? Que es esta planta que básicamente es una planta rectangular que tiene estos dos ábsides, ¿no? Estos dos semicírculos, ¿no? a los lados, ¿no? Y que nos recuerda pues, los edificios romanos, ¿no? Y sobre esa base pues, diseña un edificio más bien ecléctico, ¿no? Con una serie de referencias a las principales ciudades italianas, cuyos escudos están ahí, y que por otro lado también tiene dos murales, ¿no? Que de alguna manera son una síntesis de lo que es la cultura italiana, ¿no? Al interior, bueno, pues esto genera pues una sala también muy cómoda para la exposición, y por supuesto toda esta obra fue complementada por una colección bastante importante de obras de artistas italianos del momento, bastante notable, ¿no? Pero creo yo que este Museo de Arte Italiano, una cosa hasta donde sé única en el mundo, ¿no? Que exista un museo específicamente de la cultura italiana en un país, fue pues este regalo, ¿no? de la colectividad italiana, ¿no? Más tarde Moretti regresaría a Milán, y en Milán sería el primer decano de la flamante pues, Facultad de Arquitectura de la Politécnica de Milán, ¿no? Cuando se decide sacar la Arquitectura de Bellas Artes y se traslada a la Escuela Politécnica, pues se encargará de hacer este trabajo Gaetano Moretti, y bueno, y finalmente continuará sus obras, que tienen muchas muy importantes en Italia, entre ellas el cementerio de una ciudad también muy vinculada a la colectividad italiana del Perú, que es Chiavari, donde él se encargará de diseñar el cementerio, y donde yacen también sus restos, porque se encargó del mausoleo, ¿no? Y finalmente, para terminar este recorrido, creo que es importante hablar de un arquitecto que llega también de una forma casual. Siempre creo yo que el azar juega mucho en la presencia de estos arquitectos italianos en el Perú. Muchos de ellos no tuvieron la intención de quedarse, por ejemplo.
y sin embargo se quedaron aquí o tuvieron una estancia corta o llegaron con sus obras. Y es el caso de Mario Bianco, ¿no? Mario Bianco, este arquitecto que llega a través de una idea de una empresa constructora que tenía la intención de urbanizar en la isla de San Lorenzo y lo contratan a él porque tenía una experiencia en urbanismo. Y llegando al Perú, asiste a una conferencia donde toma contacto con los jóvenes arquitectos de la agrupación Espacio, ¿no? Con el arquitecto Córdoba, el arquitecto Williams concretamente, con quienes hace una buena amistad y posteriormente pues, se asocia, ¿no? Y durante 10 años pues, nos trabajan juntos haciendo obras realmente importantes, ¿no? Bueno, el tema es que Mario Bianco, además del ejercicio profesional en esta oficina con Córdoba y Williams, también se vincula a la actividad académica y se convierte pues, en el profesor del 5º año, que es el último año de arquitectura entonces, de la flamante también Facultad de Arquitectura de lo que en su momento fue la Escuela Nacional de Ingenieros, que se convierte en Universidad Nacional de Ingeniería y que tiene pues a don Fernando Belaunde Terry como primer decano, ¿no? Bueno, pues Fernando Belaunde le encargará a Mario Bianco el diseño de un edificio magnífico que es lo que en ese momento era el Departamento de Arquitectura, o lo que empezó como el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Ingeniería, hoy en día es la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Este edificio notable hecho pues en una enclave moderno, donde podemos ver cómo Mario Bianco introduce en el país ya la verdadera idea del espacio moderno, ¿no? De este espacio fluido, ilimitado, manejado a partir de una serie de elementos muy sueltos, ¿no? Muy, de estructuras de tipo planta libre, de manejo con ciertos niveles de abstracción, con unas geometrías realmente interesantes. Y todo este manejo espacial creo yo que es introducido por Bianco, que además logra pues, formar muchos arquitectos dentro de esa tónica que después comenzarán a desarrollar una muy importante obra de arquitectura en el Perú, ¿no? Bueno, pues Bianco también será el autor de otro edificio importante, que es el Hotel Savoy, en el centro histórico de Lima, un edificio importante, y dentro de las obras privadas estará la Casa D'Onofrio, que no existe, que es una obra también que tiene toda esta idea de la arquitectura moderna, con una base geométrica, con una volumetría y con unos niveles de abstracción realmente importantes, ¿no? También, junto con Córdoba y Williams, serán autores del conjunto habitacional de Santa Marina en el Callao, y entonces tenemos una gran cantidad de obras importantes vinculadas a Mario Bianco, ¿no? Mario Bianco regresará a Italia a principios de los años 60 y bueno, continuará su trabajo de arquitecto en la zona de Torino y fallecerá allá. En los años 60, me parece que en el año 62, Mario Bianco es distinguido con la Orden del Sol del Perú, que le confiere el presidente Belaunde, su antiguo decano, que ahora era el presidente del país, y ordena que se le haga entrega esta en Roma, ¿no? El embajador del Perú le entrega la Orden del Sol. Y será el segundo arquitecto italiano en recibirla. El primero, no lo dije antes, fue Gaetano Moretti, que el presidente Leguía le entrega también la Orden del Sol en agradecimiento por el diseño de lo que fue el Museo de Arte Italiano. Bueno, para terminar, un poco como conclusión, como epílogo, podríamos hablar de que los arquitectos italianos, o la influencia de los arquitectos italianos ha sido en el Perú muy grande y que la mayor parte de ellos aportó muchísimo, muchísimo a partir de sus obras a lo que es la configuración de nuestra cultura. Y creo yo de que la arquitectura siempre es un acto de generosidad y de desprendimiento, y lo que yo encuentro, por lo menos en toda esta historia que he narrado desde los arquitectos de la colonia, pasando por la República y terminando en el siglo XX con Mario Bianco, es que todos ellos se manejaron con una enorme generosidad frente a un país en general y frente a una ciudad como el caso de Lima, aportando realmente, y creo yo que las muestras que han dejado son un sincero agradecimiento, y como dice el frontis, ¿no?, del Museo de Arte Italiano en Lima, ¿no?, los italianos al pueblo que los hospeda. Y yo creo que de alguna manera podríamos también parafrasear esto y decir que
que son los arquitectos agradecidos al pueblo que los acoge. Bueno, muchísimas gracias y eso es todo lo que quería comentarles en relación a este tema de arquitectos y arquitectura italiana en el Perú.